You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing now. Hay varios puntos que se deben tomar en cuenta en la década de los 60 que ayudó a que todo cambiara. Uno de ellos es el gobierno priista, que bueno, estaba a cargo de Díaz Ordaz en gran parte de la década. El PRI seguía esta misma línea que había llevado con Ruiz Cortines y López Mateos. Sin embargo, esta ocasión ya se sentía una presión mucho más aguda, ¿no? De ahí la frase de Díaz Ordaz, que era de el no usar el poder que la ley le confiere al gobierno es igual de malo que abusar del exceso del poder, ¿no? Entonces es una frase que nos deja ver cómo Díaz Ordaz y su gobierno sí era mucho más autoritario. Fue una época en la que, bueno, todo esto se empezó a dar a raíz de que comenzaba a haber cada vez más gente que estaba en contra del partido oficial y trataban de levantarse contra él. Entonces cualquier clase de levantamiento era instantáneamente oprimido por el gobierno perista de Díaz Ordaz. O no solamente por levantarse contra el partido, sino simplemente por reclamar los derechos que no se les daba a la gente, ¿no? El caso de las huelgas de los ferrocarrileros, de los médicos también, que bueno, incluso una vez fueron quitados a la fuerza por parte del ejército. Entonces había realmente mucha más opresión. Vivir en México es lo peor. Nuestro gobierno está muy mal y nadie puede protestar porque lo llevan a encerrar. Ya nadie quiere ni salir ni decir la verdad. Ya nadie quiere tener. El otro punto que es muy importante resaltar, en mi opinión, de esta década es el campo juvenil que fue llevado a su máxima expresión. Los jóvenes se dieron cuenta que ellos también tenían una opinión que podía ser escuchada y hacer que el mundo que los rodeaba cambiara. Desde los años 50, con el surgimiento del rock and roll, Elvis Presley, toda esta música que no era muy bien vista por los adultos, es cuando los jóvenes comienzan a aparecer en escena. Una vez que llegan los 60, la apertura de mente de muchos jóvenes los llevaron a hacer cosas cada vez de mayor trascendencia. Es de ahí donde la música tiene mucho que ver. Surgen movimientos hippies, feministas liderados por mujeres. Los estudiantes comienzan a salir en las calles de diferentes lugares del mundo, en París, en Praga, en Berlín, incluso en Guatemala, me parece, aquí en México también, ¿no? La apertura en cuanto al sexo y las drogas en los 60, ¿no? Los jóvenes empiezan a cuestionar cosas sobre la vida cotidiana y preguntarse hacia dónde va todo. Entonces, había una especie de atmósfera en la que los jóvenes compartían ese sentimiento, y es por eso que surgen estos cuestionamientos y estas manifestaciones. Era una época en la que en las casas, en las familias, habían muchas costumbres rurales y antiguas que poco a poco tenían que ir cambiando y incluso desaparecer por los cambios de tiempo, ¿no? Ahora, hablando de los estudiantes, bueno, yo conocía ya ciertos antecedentes de lo del 2 de octubre de Tlatelolco, que habían ocurrido ciertas peleas en algunos partidos de fútbol americano en Poliunam en el Estadio Azul, y también había escuchado que hubo peleas y disputas entre estudiantes de escuelas públicas y escuelas privadas. Entonces, bueno, ahí tenía que intervenir la policía y, bueno, los estudiantes se quejaban mucho de los malos tratos tanto del ejército como de la policía y, bueno, como siempre, los porros y esta gente que está dentro de las escuelas causando problemas. Ser estudiante era casi el mismo delito que ser ratero o violador. Realmente, exactamente por esto los medios de comunicación influenciaron mucho para que la gente creyera que los estudiantes eran personas que se dedicaban al vandalismo
y a robar, que seguramente sí lo sabía, pero bueno, sí se hacía mucha exageración. Bueno, posteriormente fue la llamada Marcha del Silencio, que se dice que había cerca de 500.000 personas en esta marcha que fue hacia el Zócalo. Una vez más aquí el gobierno utilizó la fuerza pública para quitarlos. Hay unos videos que se ven cómo llegan estos tanques de guerra para quitar a la gente. Y bueno, muchos de los líderes fueron metidos a la cárcel, al Lecumberri, e incluso muchos líderes no pudieron estar presentes en la marcha del 2 de octubre. Pero bueno, sé que en la cárcel los torturaban y la pasaban muy mal. De lo del 2 de octubre en Tlatelolco se dice que realmente había ejército supuestamente, porque el gobierno tenía miedo que los jóvenes fueran a tomar el edificio de Relaciones Exteriores ahí en Tlatelolco. Sin embargo, bueno, fue todo este relajo de los guantes blancos, la bengala que avienta el helicóptero, y bueno, muchas cosas que ya se saben, todas las historias que existen sobre la matanza en Tlatelolco. Bueno, yo creo que el problema de este movimiento estudiantil fue que los jóvenes no terminaron por creérsela. Eran novatos en este aspecto, o sea, se dieron cuenta que su voz podía ser escuchada y podían mover masas, pero como que no se la terminaban de creer. Vieron que podían cambiar a la sociedad, pero no sabían cómo reaccionar al ver que la misma sociedad estaba siendo cambiada ante ella, y exactamente ante esta situación es cuando el gobierno puso represión y todos callaron. Pues tras el movimiento Tlatelolco no hubo ninguna clase de respuesta, todos estaban asustados. Al día siguiente en CU algunos fueron para ver qué pasaría, pero no había nada realmente. Reaching for his pen, he then commenced to try to write the story of his life. Working all day and sleeping all night, what was there to say, what was there to write? Loving is for rich men, hating is for poor men, money is for fighters, crying is for writers. Juegos Olímpicos, eso fue algo muy importante para México, porque se logró el objetivo de López Mateos, que era dar a conocer México en el mundo. Entonces lo lograron. Bueno, hubo cosas muy buenas en aquellos Juegos Olímpicos, esta mítica narración, ¿no?, de el Tibio Muñoz ganando su medalla de oro. Sin embargo, pues sí sirvió mucho para opacar todo el movimiento estudiantil. Obviamente los medios de comunicación no decían absolutamente nada. He escuchado que incluso en algunas estaciones de radio, junto a la cabina del radio, estaba un soldado listo para agarrar al locutor que dijera algo, si es que llegara a decir algo sobre el movimiento estudiantil. Entonces había poca información, realmente la gente que no estuvo ahí no tenía mucha forma de enterarse, una censura increíble. Bueno, pues eso, en conclusión es eso, ¿no? Es una década que estará marcada porque surgió en la juventud, surgió, o sea, antes había niño y de niño se pasaba directamente a adulto, no había una etapa intermedia. Exactamente en esta etapa de los 60 es cuando surge esa edad en la que uno es joven, y el joven se volvió target tanto de la publicidad, y también los jóvenes se dieron cuenta que ellos también podían llegar a cambiar al mundo. Y las tocadas de rock ya nos las quiere quitar, ya solo va a poder tocar el hijo de Díaz Ordaz.
recordar.